El señor secretario da lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, estimados y estimadas diputados y diputadas. Se han recibido los siguientes documentos. Un proyecto de ley iniciado en moción parlamentaria que modifica la ley 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena para reconocer a la etnia huilliche, chilote y promover la protección de su hábitat. Se recibió un oficio, señor presidente, del secretario general, quien comunica que le será remitido a esta comisión un proyecto que declara el 11 de septiembre de 2023 como Día de Reflexión y Unidad Nacional, una vez que sea informado por la Comisión de Cultura. También se recibió un oficio, señor presidente, en carácter de reservado, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien remite glosa presupuestaria referida al Servicio Nacional de Menores correspondiente al mes de junio de este año. También se recibió un oficio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el cual informa también en una cápita referido a la glosa del Servicio Nacional de Menores de la Ley de Presupuesto correspondiente al primer semestre de este año. También un oficio reservado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que también remite información obligatoria y consignada en las glosas presupuestarias relativa al Servicio Nacional de Menores correspondiente ahora al segundo semestre de este año. Esto de la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. En relación a la cuenta, no hay palabras. En varios ofrezco la palabra. Diputado tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludo a la mesa. Señor presidente, por su intermedio, quisiera señalar que en días recientes, junto a la diputada Carolina Marzán, recibimos una agrupación de víctimas de la talidomida. Se votó hoy día una resolución en torno a esta materia. Señor presidente, para quienes no lo conocen, la talidomida es un fármaco que fue creado por Grünenthal y comercializada actualmente por Bayer. Ambas farmacéuticas alemanes pertenecientes al conglomerado IGB Farben aprovecharon en su momento la investigación realizada al interior de los campos de concentración de Auschwitz por Joseph Mengele, el ángel de la muerte, en el que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, en especial con niños, niñas pequeños, ya que sus madres, esta droga se usó con fines de controlar las náuseas y los vómitos del primer trimestre del embarazo, ¿no? Señor presidente, esta empresa, creadora también de la heroína y participó en la fabricación de gas Ciclón B, usado en las cámaras de gas en los campos de concentración, no siendo este el único vínculo que tuvieron con el régimen nazi, pues actualmente la empresa enfrenta una demanda por parte de Eva Moses de Rumania, quien indica que Joseph Mengele experimentó con ella y su hermana, a quien le causó la muerte utilizando sustancias químicas producidas por esta empresa Bayer. Tal como Eva, los descendientes de víctimas polacas del nazismo han presentado demandas contra Bayer, pues sus familiares se enfrentaron a la misma situación. Esto está suficientemente bien documentado. Señor presidente, ¿por qué traigo el tema a esta comisión? Porque esta farmacéutica exportó, a sabiendas del daño que provocaba, porque lo había practicado en los campos de concentración de la Alemania nazi, al tercer mundo, como lo denominan ellos. Este fármaco se usó durante muchos años, a partir de la década del 50 y hasta 1976, y aún hoy hay miles de personas en el mundo que padecen las secuelas. ¿Cuáles son las secuelas? Focomelia y amelia. ¿Qué significa eso? Pérdida parcial o total de una o varias extremidades. De hecho, en Chile, el segundo niño símbolo de la Teletón, Agustín Artur, abogado, perdió las 4 extremidades por uso de la talidomida por parte de su madre. Desgraciadamente el medicamento aún se sigue usando a sabiendas de que tiene efectos mutagénicos en los espermios, con lo cual eventualmente podría, en un proceso de fecundación, transmitirse a la descendencia. Así que, señor presidente, ¿por qué traigo este tema acá? Porque creo que las víctimas de talidomida en nuestro país y por supuesto en el mundo deben ser escuchadas, atendidas, visibilizadas e indemnizadas por el Estado. La empresa Bayer durante varios años tuvo que indemnizarlo por resolución de las Naciones Unidas, con no poco dinero de por vida. Desgraciadamente la precarización, la ruralización de muchas personas
y el desconocimiento no puso esta información a tiempo en manos de estas familias. ¿Qué quiero pedirle a la Comisión? Que se pueda oficiar al Ministerio de Salud para que se remita el número de pacientes catastrados con esta enfermedad, que se oficie al COMPIN para poner en conocimiento estos hechos y informe sobre la existencia de víctimas de talidomía que corresponden a nacidos entre 1950 y 1985 aproximadamente, cuyas madres, estando embarazadas, se les suministró este medicamento. Eso, señor presidente, lo he traído a esta comisión y no a salud porque me parece que es vulneración de derechos de la humanidad, es un delito de lesa humanidad cometido en flagrancia por la empresa Grünenthal y Bayer. Muchas gracias, señor presidente. ¿No habría inconveniente mandar el oficio respectivo, diputados? No hay. Nadie se opone. Se envía el oficio a ambas instituciones. Diputado Schneider me solicitó la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la y los colegas, al subsecretario, a los equipos. Bueno, yo quería solicitar algunos oficios de la comisión y también una invitación a propósito que hace algunas semanas atrás pude reunirme con la Fundación Hijos y Madres del Silencio, que es una fundación de apoyo para las víctimas de adopciones forzadas y tráfico de niños y niñas ocurridos en Chile en un lapso bien amplio, entre 1956 y la década del 60 hasta los 2000, pasando también por una época donde estas desapariciones de niños y niñas se intensifican, que es la dictadura en nuestro país. Ellos me comentaban de sus distintas propuestas, de sus distintas demandas de alguna manera para poder avanzar en una cuestión que es de toda justicia, que es reparar un daño que hace el Estado al permitir que haya este tráfico de niños y niñas, esta desaparición. Y bueno, la importancia de avanzar también poniendo recursos y tecnología a disposición a propósito de la necesidad que planteaban de una banca de huella genética, de una búsqueda que vaya mucho más allá de los registros que, según lo que me señalaban, tenían muchos vacíos, algunos estaban falsificados, no se correspondían. También sobre todo si hablamos de épocas tan atrás en nuestra historia como la década del 60 o épocas tan oscuras donde la verdad no hay garantías de Estado de Derecho de ningún tipo como la dictadura de Pinochet. Entonces yo, presidente, quería solicitarle un oficio al Ministerio de Justicia para que pudieran darnos cuenta de cuáles han sido las gestiones que se han realizado. Entiendo que se han reunido la ministra anterior, no sé si el actual, con esta fundación, que puedan darnos cuenta de las gestiones que han hecho y también de que entiendo que, si es que no me equivoco, el gobierno anterior ha adjudicado recursos para trabajar esta línea. Fue algo que me señalaron, puedo estar equivocado, pero también para que se adjunte ahí en la pregunta. Y que puedan esclarecerse también en qué han estado la ejecución de esos recursos. Y además quería, presidente, como última solicitud, que podamos también invitar a esta fundación, a la comisión, a que nos pueda dar cuenta de sus problemáticas, que me parece que cruza varias cosas, o sea, una deuda en materia de derechos humanos, una deuda en materia de la niñez, pero también a propósito de los 50 años del golpe de Estado, la desaparición de niños, la tortura, detención de mujeres embarazadas. Creo que son temas que vale la pena traer a la palestra, presidente. Eso, y solo lo último, que por cierto solicitarle si puede hacer la audiencia en un momento, ya sea adicional a la comisión o en una hora acordada, que no impida en ningún caso la tramitación del proyecto que estamos tocando. Muchas gracias, presidente. Sobre lo mismo, es que iba a pedir el oficio que ha solicitado, iba a pedir el consentimiento. Bueno, diputado. Muchas gracias, señor presidente. Sobre el punto y atendiendo lo mismo que mencionaba la diputada Schneider, también quisiera agregar un punto al oficio. La mayor cantidad de niños que fueron robados en dictadura eran niños, bebés de origen mapuche, pertenecientes en su mayoría a la región de la Araucanía. Así es que también quisiera que esto vaya incluido dentro del oficio para que exista también este punto importante, por supuesto. Muchas gracias, señor presidente. ¿Habría acuerdo para mandar los oficios respectivos? Acordado. Solo señalar que hubo una comisión investigadora sobre este tema en la Cámara de Diputados y ahí se hicieron un sinnúmero de recomendaciones de la cual formé parte de ella, así que... Me lo habían comentado, de hecho. Sí, así que pueden leer ahí y ver acaso se están cumpliendo los objetivos que se plantearon. Muy bien, en varios ofrezco la palabra para, si no, escuchar al diputado Araya. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Si podemos solicitarle oficiar al Ministerio del Interior acerca de los antecedentes que tenga a su disposición
en relación al tráfico de menores. Me tocó estar en la frontera y toparme con, en este caso, era una mujer que portaba un niño en sus brazos y iba acompañada de dos menores que trataba de salir del país. Era una extranjera. Y uno de los niños había nacido, según lo que ella relataba, uno en Venezuela, otro en Colombia y otro en Chile. Evidentemente, esto muestra la fragilidad y la permeabilidad de las fronteras, no solo nacionales, sino del continente completo. Y un poco de forma informal nos transmitían que es un drama que se está dando cada vez más seguido, el ingreso y salida de menores de edad, con cuyas identificaciones son difusas, no hay mayor registro, dicen que se llama una cosa, dicen que nos acompañan, que son los padres o tutores o tíos, etcétera, pero no hay ningún registro. Si vamos a pisar tanto a interior, a migraciones y también a mejor niñez, porque cada niño que ingresa al país debemos saber quién es y tenerlo confirmado, realizar un registro, ojalá de ADN, etcétera, porque ahí hay una cuestión muy grave que está pasando y los deja en una vulnerabilidad que merece la especial atención de parte de esta comisión. Me imagino que no habría ningún inconveniente para mandarlo. Acordado. Y lo segundo, presidente, si podemos oficiar tanto al Ministerio de Educación, a la Municipalidad de Santiago y también a Mejor Niñez, en relación a los episodios que han ocurrido en las últimas semanas y que ya se arrastran hace bastante tiempo, de violencia dentro y en el entorno de diversos liceos educacionales, especialmente los denominados emblemáticos, cuáles han sido las medidas adoptadas para prevenir y enfrentar y eventualmente sancionar estos hechos de violencia. Aquí se está exponiendo a menores de edad al uso, por ejemplo, de bombas molotov, a la quema de microbuses, etcétera, y es una cuestión evidentemente que está exponiendo su integridad, y hace pocos días subimos de un menor que se resultó quemado. Entonces, ¿cuáles son las medidas que está adoptando tanto el Ministerio de Educación, la Municipalidad de Santiago y Mejor Niñez para resguardar la integridad de los menores? Gracias, presidente. Habría acuerdo, me imagino, ¿no? Acordado. Muy bien. En varios, si no hubiera más, le damos la bienvenida al subsecretario de Derechos Humanos y a su equipo que lo acompaña. La otra vez tenemos los fundamentos del ministro que se justificó que no podía asistir. Yo no sé acaso van a contestar las inquietudes que fueron planteadas después de la exposición del ministro, o abrimos una ronda de consultas para las indicaciones que presentó el Ejecutivo la semana pasada. ¿Quiere entrar de lleno a contestar algunas de las inquietudes, subsecretario? Muchas gracias, presidente, secretario, y por su intermedio saludo a todos los diputados y diputadas de la comisión. Sí, yo quisiera proponer que avancemos la discusión de los artículos, en el entendido que muchas de las preguntas que se hicieron directamente al ministro Cordero. Por lo tanto, creo que puede ser interesante que, llegado el momento de la discusión de dichas indicaciones, podamos ver con más detalle y, por lo tanto, no reiteremos nuestra respuesta y, por lo tanto, le demos una agilidad mayor a esta discusión. Me parece lógico lo que usted está planteando, a tocarlos cuando corresponda en la parte respectiva de la iniciativa. Sí. Diputado Araya, ¿alguna sugerencia? Sí, gracias, presidente. En la última sesión, el ministro quedó de responder en esta sesión varias de las interrogantes y tal vez acoger algunas de las preocupaciones que se fueron manifestando por parlamentarios, que algunas aparentemente le resultaban de todo sensatas en relación a esta nueva estructura. Hay ciertas sugerencias en su conformación, hay un cuestionamiento en cuanto a las funciones, las facultades, incluso alguna observación en la redacción, en lo que hace referencia a su objetivo, porque queda muy abierto, se lo señalé en el fondo en el articulado específico de cómo está esto redactado. También hay una cuestión de forma, etcétera. Independientemente que obviamente va a llegar en algún momento a esa discusión, creo que sería importante que se rescatara y pudiésemos adelantar un poco la pega en ese sentido, y que el Ministerio nos presentara algo que recoja un poco las observaciones que yo creo que bien transversalmente se hicieron. Hay en distintas líneas, allá de entrar al fondo del asunto. Creo que en esta semana el Ministerio podría avanzar en dar una respuesta en ese sentido. Y dejo al tiro planteado, presidente, una preocupación que creo que
que varios compartimos en esta comisión, y quería hacérsela presente al ministro. Pensaba que iba a estar acá, así que, pero sin lugar a dudas usted lo representará como segundo al mando. Uno de los puntos más críticos de este proyecto es lo relativo a los procedimientos y a las cargas probatorias, y creemos que se tiene que hacer una revisión exhaustiva. Nos gustaría tener un pronunciamiento antes, y ojalá pueda adelantar un poco la discusión que vamos a tener en particular del proyecto, que vamos indicación por indicación, pero yo creo que es una cuestión de lo más crítico del proyecto, toda vez que se invierte en cargas de prueba, y por tanto el parecer del ministerio y una propuesta tal vez que se adecue un poco más a nuestro sistema jurídico, repartiendo bien las cargas como corresponde, sería algo positivo, que también no sea el día que llegamos a esa indicación que lo presente, cosa que vamos a trabajarlo de antes, por analizar y hacer las observaciones. Yo creo que es un punto muy crítico, independientemente estemos de acuerdo o no con todo lo que hemos avanzado. Yo creo que lo que va a afectar verdaderamente el buen ejercicio de justicia va a pasar por ese punto, y esperaría, y por eso, presidente, me tomo la licencia de solicitarle al Ministerio de Justicia que nos hagan hagan una propuesta que mejore en particular ese espacio del proyecto de ley, que evidentemente resulta bien complejo de poder sostener, toda vez que afecta a ciertos principios, a mi parecer, básicos de nuestro ordenamiento jurídico. Gracias, presidente. Gracias. Pues bien, lo que corresponde entonces, de acuerdo a la técnica legislativa, es seguir la discusión del proyecto, y cuando corresponda el articulado, las inquietudes que están planteadas a partir de las indicaciones del Ejecutivo u otras que tengan los diputados, las podrían ahí prepararse para contestarlas su secretario. ¿Le parece? Muy bien, señor secretario, le pediría que recordara a los diputados dónde quedamos para que todos puedan acompañar la discusión en particular. Muchas gracias, presidente. Vamos en la página 12 del comparado, específicamente en la indicación número 40. La tienen en el último texto que se... Bueno, sí, otra cosa, presidente, por su intermedio preguntarle a algún parlamentario si se quisiera parear, porque tengo en este momento una comisión de RUF, entonces me gustaría también estar en esa comisión. Es lo mismo que pasó con Kaiser y Díaz, que están en la comisión. ¿Habría alguien que estaría disponible a parearse con el diputado Lave? No hay voluntad. Pero yo si quiere me pareo con usted, no tengo ningún problema. Yo me pareo con usted, no tengo ningún problema. Muy bien. La alianza, la de Naranjo. Hay que apaciguar los ánimos. Hay que se agradece la buena disposición del el Espíritu Santo que nos visita alguna vez a esta comisión. Secretario. Bien, señor presidente. Quedamos en la página 12, específicamente en la indicación 40. Por favor, fíjese. Sí, por favor, ¿puede leerla para recordarle? Por favor, diputado, silencio. Que tengan el comparado de fecha 31 de julio. ¿31 de julio? ¿Lo dice? ¿31 de julio? ¿Sí? ¿31 de julio? ¿Todo? Ya. Sí, de julio. De julio. No lo tiene que entrar hermana. Sí. Muy bien. Lea, señor secretario, solo para ilustrar a los diputados, que se entiende que habrán leído la indicación, pero... Bien, presidente. Estamos modificando o legislando sobre el artículo 2 del proyecto, de lo que aprobó el Senado. El artículo 2 tiene 3 incisos. El primero ya quedó resuelto, que es donde se definía lo que se entendía por discriminación arbitraria. En la definición de discriminación arbitraria, el artículo 2 decía que se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión, preferencia, ¿cierto?, o restricción carente de justificación razonable. Destaco esa última frase, carente de justificación razonable, porque el inciso segundo, al que vamos ahora, entra a definir lo que se entiende por justificación razonable. A ese inciso segundo, cuyo texto del Senado lo define así,
se entenderá por justificación razonable, estoy leyendo la página 13, la columna del medio, se entenderá por justificación razonable aquella que surja de los hechos, criterios o prácticas invocados con ocasión del ejercicio de algún derecho constitucional, siempre que estos puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima, que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios, idóneos y proporcionales, y no generen estigmatización o menoscabo de quienes se vean afectados por la distinción, exclusión o restricción en cuestión. Corresponderá al juez que conozca de esta acción ponderar y determinar, a la luz de los antecedentes del caso y de las circunstancias materiales, si los descargos de la parte recurrida constituyen una justificación razonable. Se presentaron una serie de indicaciones, pero también he recibido aquí en sala 2 indicaciones del diputado Cristian Araya, que antes de continuar me tiene que indicar su trazabilidad. Dice para intercalar un inciso segundo nuevo, y la otra también dice para intercalar un inciso segundo nuevo. Sí, claro, pero el inciso segundo significa que el actual inciso segundo pasa a ser tercero. Déjame revisarlo porque ya con Pero- todos los cambios... Pero la indicación, señor secretario, la indicación 40 del diputado Lavés para reemplazar ese inciso, entonces votemos esa indicación. Sí, vamos a partir por esa, Para- vamos a dejar al y final después- esa indicación. Bien. Ponga en votación, señor secretario, si la gente está por mantenerlo del Senado o acogerla. Ponemos en votación directamente la indicación del diputado Lavés. Sí, Presidente, Sí. ¿puede defenderla? ¿la quiere defender? Muy bien. Aunque si no la quiere defender. Defiéndala, diputado. No, presidente, parte del core de esta discusión es precisamente los límites de lo que vamos a considerar discriminación arbitraria y una justificación razonable. Hemos latamente discutido sobre la razonabilidad como tema. El ejercicio de la razón impone hacer distinciones, distinguir una cosa de la otra, separar agua, etcétera. Parte de lo que hacemos todos los días al razonar, al tomar decisiones, y por eso es tan importante que no todo se entienda como discriminación. O sea, si todo se entiende como discriminación, este proyecto se va a volver absolutamente estéril. Y por tanto, en ese sentido, dado que acá se discute una justificación razonable, la indicación presentada por el diputado de la UNI, Cristian Lavés, que lamento que no esté presente, pero ya todos sabemos por qué no está, da cuenta de ciertos ejercicios legítimos, y entre ellos se menciona la libertad de conciencia, la manifestación de toda creencia, ejercicio de culto, la libertad de enseñanza, la libertad de emitir opinión, la de informar sin censura, etcétera. Y a su listado que usted lo tiene en la vista. Presidente, yo creo que aquí es importante, sin desmerecer el trasfondo del proyecto, creo que es importante también que nunca perdamos la preocupación por resguardar las libertades de las personas, y esas libertades, como por ejemplo la de culto y la de expresión, por las cuales incluso compatriotas han dado su vida, creo que es importante que queden bien resguardadas, y creo que es necesario realizar esta incorporación, sino también hay otras indicaciones que hacen otros ajustes tal vez menores, pero que en lo sustantivo la indicación del diputado Lavés creo que da en el punto correcto. Gracias, presidente. Muy bien. La explicación. Se pone en votación. Diputado Guzmán. Presidente, es importante que acá consideremos que lo que propone el Senado es hacer un cambio respecto del texto original, ¿ya? Y el texto original, yo aquí estoy, cuesta con el comparado porque uno se va perdiendo en la ubicación, pero hoy día esos derechos que establece o que señala el diputado Araya y que él reitera en una indicación posterior como de especial preocupación, en la práctica no es lo mismo que está señalando el diputado Lavés. El diputado Lavés lo que está incluyendo es una presunción legal, ¿ya? Y eso es bueno que lo señalara él, pero al haber una presunción legal, lo que hace es invertir la carga probatoria, ¿ya? Entonces, yo voy a seguir la línea del Senado, creo que podemos mejorarla y por eso hemos presentado una indicación en ese sentido. Creo que hay una indicación posterior, insisto, del diputado Araya, que entiendo que lo que abunda no daña en esa indicación que presentó el diputado Araya, pero en el caso de lo señalado por el diputado Lavés, sí hay una innovación importante que tiene que ver con la presunción legal,
y por ese motivo dejo desde ya establecido que la votaré en contra. Muy bien. Gracias, presidente. Hecha todas las explicaciones, señor secretario, tome la votación. Diputado Araya, ¿cuál es su voto? A favor, señor secretario. A favor. Diputada Lorena Frías. Está variado con... Perfecto. Diputado Guzmán. En contra. En contra. Diputado Kaiser, tengo entendido que también en las mismas circunstancias, ¿no? Variado, sí. Diputado Lago Marcino. En contra. Don Daniel Inayú. A favor. A favor. Diputada Ñanco. En contra, señor secretario. En contra. Diputado Sandón. A favor. Diputado Palma. En contra, señor secretario. Diputada Pizarro. En contra, secretario. Contra. En contra. Diputada Schneider. En contra, señor secretario. ¿Verdad? Presidente, no le puedo tomar la votación porque está variado. Así es. Voy a destacar la gentileza del presidente para que el diputado la pudiese ir. 3 votos por la afirmativa. 3 votos por la afirmativa, 6 por la negativa. Muy bien, presidente. Rechazada la indicación. Muy bien, vamos a la indicación de la página, la 40.1 que tiene usted notado aquí. El 40.1, sí, pues una indicación de confección un primer comparado. Eso indican los numerales que le siguen. Es de la diputada Concha, es también para reemplazar el inciso segundo, en el siguiente sentido. Se considerarán justificaciones razonables aquellos actos que, a pesar de fundarse en las categorías nombradas en el inciso anterior, se encuentran fundadas en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental, en especial lo referido a los números 4, 6, 11, 12, 15, 16, 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Esa es la indicación, señor presidente. ¿Habría acuerdo para rechazarlo en los mismos términos que el anterior? Sí. Diputada. Gracias, presidente. Claro, sí es cierto va con la línea anterior, pero lo que proponemos en cierta manera acá es poder volver a lo que es el modelo de justificación razonable basado en un ejercicio legítimo de un derecho fundamental, donde se pueda recoger de buena manera por los tribunales, ¿cierto? Ya sea un concepto frecuente utilizado y conocido en el sistema jurídico chileno, o también siendo aplicado de alguna manera frecuentemente como causal que impide configurar la ilegibilidad de un acto. Esto ha sido y sigue siendo aplicable en un sinfín de áreas del derecho. Uno de ellos, por ejemplo, en lo penal, donde opera como existente de responsabilidad penal, o por ejemplo en el civil, donde como causal de justificación de responsabilidad civil, como en otros aspectos. Entonces yo creo que es importante poder quizás considerarlo dentro de la votación, presidente. Muy bien, hecha la explicación, ¿habría acuerdo para votarlo en los mismos términos o hacemos una votación nueva? Votemos. Señor secretario, están pidiendo votación. Votamos. El pueblo manda. Don diputado Araya, ¿cuál es su voto? A favor, presidente. A favor. Secretario, no sé qué. Diputado Guzmán. En contra. En contra. Diputado Lago Marcino. En contra. Don Daniel Irayú. A favor. A favor. A favor. Erika Ñanco. En contra, secretario. Señor secretario. Jimena Sandón. A favor. Don Hernán Palma. En contra, señor secretario. Diputada Lorena Pizarro. Contra. Diputada Schneider. Emilia. En contra, señor secretario. En contra. 3 votos a favor, 6 en contra. Rechazada la indicación. Exacto. Entramos a la 41. Diputado Araya, no sé acaso usted quiere justificar su indicación. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Tomo las palabras del diputado Guzmán.
lo que abunda no daña, y en especial en cuanto se refiere a la protección de los derechos fundamentales. Por la técnica legislativa que se ha utilizado en este proyecto, hay ciertos asuntos que han sido mencionados pese a que se podría entender que ya están incorporados, pero se le ha querido dar, dada la discusión del legislador, se le ha querido dar un especial realce o especial importancia en algunas categorías, por ejemplo, pese a que por criterio general uno diría, sabes que ya queda claramente comprendido, pero en esa misma lógica y bajo esa misma técnica, va a seguir un poquito de coherencia, se propone en esta indicación incorporar en especial lo referido al 456, lo que no obsta que no estén resguardados los otros derechos, pero de forma especial los que aparecen en los numerales que ahí figuran del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Creo que la línea debe dar una señal clara de que, pese a que por supuesto se comprende que se va a resguardar todos los derechos fundamentales, de forma muy particular que los que están aquí mencionados. Gracias. No sé si el Ejecutivo quiere... ¿No? Diputado Guzmán tiene la palabra. No, en coherencia con lo señalado por el diputado Araya, presidente, y lo señalado anteriormente, es lo que hace es darle una consideración especial. Ya establecimos o estableceremos que, en definitiva, el ejercicio de un derecho constitucional se puede considerar como una justificación razonable. Pero lo que hace el diputado Araya, insisto, lo que abunda no daña, pero es importante que dejemos claros cuáles son esos derechos que le enumera en virtud de la Constitución. Son el respeto y la protección a la vida privada, a la honra de la persona y su familia, la libertad de conciencia y religiosa, la libertad de enseñanza, la libertad de opinión y prensa, la libertad de asociación, la libertad de trabajo y la libertad de empresa. Yo creo que es solamente hacer mención expresa a esa consideración y no afecta ni perjudica el proyecto. Me sumo, diputado. Muy bien, entonces ponemos en votación la indicación. Diputado Cristian Araya, ¿cuál es su voto? A favor, señor secretario. Diputado Jorge Guzmán. A favor, si va a votar en contra. A favor. ¿Puede extender la reportiva? Diputado Tomás Lago Marcino. A favor. Diputado Daniel Lirayú. A favor. Diputada Erika Ñanco. En contra, señor secretario. En contra. Diputada Jimena Sandón. A favor. Diputado Hernán Palma. En contra, secretario. Contra. Diputada Lorena Pizarro. En contra, señor secretario. Contra. Diputada Emilia Schneider. Señor secretario. En contra. 5 votos a favor, 4 en contra, 0 abstenciones. Aprobada la indicación. Vamos a la página. ¿Cuál retira? ¿Dónde están? ¿Estos de dónde van? No lo tengo idea. Muy bien. Momento, presidente, momento. No, ordénese nomás, no tiene problema. Espérate, ¿pero con cuál vamos ahora? Vamos a la 42. en la 42, pero parece que hay una que está... Un minuto que el secretario está ordenando las indicaciones. Okay. Bien. Vamos a la 42 entonces. Sí. Vamos a la 42. Porque no hay ninguna... Tengo ¿Hay alguna que está antes? Es que tengo estas dos. Pero insisto, diputado Araya, por intermedio presidente, es que no entiendo dónde van. Al final que lo que pasa es como el Diputado Araya, encienda su micrófono y tiene la palabra. Gracias, presidente. Como el texto propuesto ha cambiado de número, hace referencia primero al texto como está en el proyecto de ley, y después aclaro que en el inciso, o sea, a continuación de lo que estamos discutiendo, que se incorpore. O sea, esto es un inciso tercero, entonces. Sí. Inciso segundo. Estamos en el segundo. No. ¿Agregando? No, intercalando.
Cambia el número. Intercala ese porque intercalo entre algo y algo. Entre algún inciso. ¿Se fija? Entonces, si yo intercalo un inciso segundo, significa que lo que estamos discutiendo sería un inciso tercero. Entonces no entiendo dónde va. Me acerco yo, si quiere decir a la discusión, se lo explico geográficamente más fácil. Y estar hablando en el... Porque dependiendo eso, o la legislamos o tendríamos que darla por rechazada. Eso es lo que no entiendo. ¿Se entiende, cierto? Pero que él precisa dónde va. No puede hacer el secretario. No, el secretario es el que tiene que imaginarse dónde va la indicación. Suspendemos por 1 segundo y medio. Que dichas elecciones en ocasiones carezcan de toda relevancia jurídica sin necesidad siquiera de innovar en el ejercicio de un derecho fundamental. En otras palabras, no siempre que elegimos algo tenemos que argumentar que estamos ejerciendo un derecho fundamental o justificar nuestra elección en una finalidad legítima. Así se busca incluso mejorar lo dispuesto en la ley actual. Por eso, más o menos en esa línea va esta indicación, presidente. Muchas gracias, diputada. La ponemos en votación, señor secretario. Perdón, subsecretario, ¿quiere referirse a la indicación? Sí, tenemos aquí una diferencia de opinión. No estamos de acuerdo en especial con la expresión final que dice elección carente de relevancia jurídica y me gustaría pedir por su intermedio que se pueda dar la palabra a mi asesor, Esteban Miranda. Muy bien, tiene la palabra su asesor. Presidente, muy agradecido el uso de la palabra, saludar por su intermedio a las señoras y señores diputados presentes en la comisión. Efectivamente, nos parece compleja la situación de la indicación que plantea la señora diputada Concha por su intermedio, presidente, toda vez que la indicación es para reemplazar un texto, es decir, sustrae una parte del texto que aprobamos recientemente en la discusión que dieron los diputados, o sea, la votación que dieron los diputados, y la reemplaza por la expresión que la diputada ya precisó con su finalidad y su sentido. Sin embargo, tal como lo mencionaron los diputados Guzmán y Araya en la incorporación que se hizo de una serie de categorías señaladas de aquellas que protege la Constitución Política de la República, el Ejecutivo entiende que esa incorporación no causa un daño mayor al inciso, toda vez que está presente una serie de elementos que agrega el Senado y que tiene consistencia en lo que opina la doctrina y lo que opina la Corte Suprema. Esos elementos, presidente, que se sustraerían con esta indicación tiene que ver con la justificación, la finalidad legítima y el uso de la voz proporcional en la incorporación. Si uno sustrae esos elementos, lo que va a quedar es que para el juez de fondo que va a analizar caso a caso, no tiene elementos para poder orientar el razonamiento jurídico en el que él tiene que concluir. El hecho de que la justificación razonable tenga que atender a una necesidad legítima es sumamente importante, toda vez que yo puedo hacer el ejercicio de ciertos derechos con finalidades que no son legítimas. Por ejemplo, cuando cometo la agresión contra otra persona en legítima defensa, es muy distinto a cuando lo estoy cometiendo sin una justificación que me entregue el ordenamiento para hacer uso de la defensa de mi derecho fundamental, como ya se incorporó en la reciente lista. Y la idoneidad de los medios a través de medios proporcionales son elementos que del proyecto que entregó el Senado son incorporaciones sumamente relevantes que están tanto recogidas en el informe que evacuó la Corte Suprema como en la múltiple doctrina y jurisprudencia que se ha ido acumulando con el tiempo. Creemos que en ese sentido el proyecto que viene, la propuesta que viene del Senado, que tiene estos elementos y que esta indicación eliminaría, constituye un avance significativo en los criterios que se le entregan a los jueces de fondo para poder definir en cada uno de los casos. Se genera un efecto entonces donde se generaría un problema para la judicatura para poder adjudicar adecuadamente en la medida en que carezca de ciertos elementos para el razonamiento, presidente. Por lo tanto, nuestra opinión en este caso es que debería ser rechazada la indicación, toda vez que genera estas dificultades. Y lo último, sería importante precisar a los diputados que el ejercicio de la judicatura y el procedimiento tiene que ver con el conflicto de intereses jurídicos de carácter relevante. El derecho no resuelve la controversia entre todos los individuos cuando se trata de aquellos elementos a los que no le adjudica relevancia jurídica. Por lo tanto, tornaría beneficioso el carácter que tiene la acción y los fines que busca proteger la ley en la medida en que quedara en el texto algo como que se puede reconocer la falta de relevancia jurídica, porque entonces el tribunal estaría inhibido de pronunciarse, incluso a pesar de que la defensa de un derecho fundamental sea justificable razonablemente y tenga relevancia jurídica el poder hacer esa alegación. Por lo tanto, creemos que aquí hay una dificultad de técnica legislativa en la medida en que quede incorporada esta frase y quede la sustracción que se está señalando, presidente.
Muy bien, pondríamos en votación entonces, señor secretario. Sí, diputado Araya. Presidente, qué bueno que se hace un punto, si bien no estoy en este caso en particular por respaldar la indicación, creo que sí da en el punto que a propósito de mi solicitud inicial en la discusión de este proyecto. Aquí se va a pedir, por ejemplo, justificar objetivamente la atención a una finalidad, que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios, etcétera. Por eso es tan importante que quede muy clara la carga de prueba y que no se invierta la carga probatoria como más adelante se sugiere, se propone. Y aquí uno va a tener que demostrar eventualmente que efectivamente no discriminó. Si todo esto siguiera así, sería una cuestión bien difícil de demostrar, porque a propósito incluso de esta misma reacción, da cuenta de que aquel que tenga que demostrar un hecho negativo, un hecho que no ocurrió, es un imposible. Estaríamos todos discriminando por la mera acusación. Importante, subsecretario, por su intermedio presidente, que más adelante arreglemos el proyecto de ley y el tema de carga probatoria, subsecretario, la voz especial énfasis. Gracias, presidente. Muy bien. Señor secretario, tomen la votación, por favor. Diputado Cristian Araya, ¿cuál es su voto? En contra. En contra. Diputado Guzmán, ¿cuál es su voto? En contra, secretario. ¿Estás votando a favor acá? Diputado Tomás Lacomarcino, ¿cuál es su voto? Diputado don Daniel Lilayú. Diputada Erika Ñanco. En contra. En contra. Jimeno Sandón. En contra. Diputado Hernán Palma. En contra. En contra. Diputada Pizarro. En contra, secretario. En contra. Diputada Schneider. En contra, señor secretario. En contra. Un voto a favor, 8 en contra, señor presidente. Rechazada la indicación. Pasamos a la indicación número 43. De la diputada Muñoz y Concha. No sé si quiere, diputada Concha, hacer al diputada. ¿Quiere hacer una observación? Por favor, silencio. Diputada Concha tiene la palabra. Gracias, presidente. La propuesta de un nuevo artículo 2, inciso segundo, sugiere que para que una justificación sea razonable, es necesario que se surja de hechos, criterios o prácticas incluso innovados con ocasión del ejercicio de algún derecho constitucional. Siempre que estos puedan justificarse, obviamente en atención a la finalidad finalidad legítima, que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios, idóneos y proporcionales, que no generen estigmatización o menoscabo de quienes vean afectado la distinción, incluso la restricción. Quiero decir algo respecto a lo anterior, cuando el Ejecutivo se refería al tema del tema del que venía del Senado. Ahí también creo que ya pasó la votación, pero también habría que demostrar que no se genere la estigmatización o el menoscabo que trae la propuesta del Senado. Yo creo que eso es bastante difícil que sea posible demostrar, y por eso también se menciona acá. Entonces, y acá, tal como se encuentra propuesto, aquello que la iniciativa denomina como justificación razonable, resulta imposible demostrar que una determinada conducta racional y definitiva carente de arbitrariedad, sobre todo por lo de la inclusión de requisitos, pudiera imaginarse con un caso en el que un denunciado lograra explicar con éxito los requisitos, y por difícilmente que podríamos pensar en una hipótesis en la que sea posible demostrar el requisito, ya que los conceptos correspondientes a dicho requisito pertenecen a aspectos eminentemente subjetivos. A lo anterior debe sumarse también la propuesta recaída sobre un hecho negativo bastante particular,
por ejemplo, la no generación de estigmatización o menoscabo, lo cual podría al denunciado en una situación de pondría en este caso al denunciado, cierto, en una situación de absoluta indefensión, que me creo que es bastante razonable poder no generar aquello, sino obviamente totalmente lo contrario. Muchas gracias, presidente. Gracias. Dicho aquello, diputado Araya, ¿quiere intervenir? Antes, diputado Guzmán, luego, antes de votar. Por suerte que usted se da cuenta lo que puede hacer. Presidente, de la argumentación de la diputada Concha, yo entiendo que se está haciendo cargo no solo de la indicación 43, sino que de la 44 y de la 45. Lo tenemos presente. La única diferencia es que la 44 incorpora una parte adicional, ¿ya? ¿Qué sugiero, presidente? Que aprovechemos la instancia y argumentemos la 44 y 45, que en definitiva, de la definición de justificación razonable, nosotros hay un elemento que nos genera cierta complicación, que es muy similar a la argumentación que ha dado la diputada Concha. Entonces, si usted lo tiene bien, podríamos aprovechar la instancia y ver la 43, 44 y 45, y que la Secretaría después pueda ver cuál tiene la mejor redacción. Para ese efecto, entiendo que la 43, que no lo dijo la diputada, incorpora una frase adicional. Eventualmente, si esa frase adicional la sacáramos, quedaríamos con la 44 y 45. Vamos a poner en votación la 43 y 44, que está susumida, y después nos entramos a la 45. Presidente. Diputado, perdón, Araya. Sí, presidente, lo que pasa es que, y ahí le pido a la diputada, ¿cuánto se nos puede aclarar? A mí eliminar lo que proponen en la indicación número 44 me hace mucho sentido. No así eliminar la primera parte que está propuesta en el 43. Yo creo, porque como está subsumido, para que no se confunda, yo creo que la 44 yo estaría por aprobarla, pero que no se entienda que al votar en contra de la 43 se haya eliminado para votarla por separado, presidente. Sí. Muy bien. Recogemos la sugerencia y votamos la 43, diputado. Y después vemos la 44 y 45 en conjunto. Perfecto. Ponga en votación, señor secretario. Diputado Araya, ¿cuál es su voto? En contra de la 43. De la 43. Esa es la que estamos votando, sí. Diputado Jorge Guzmán, ¿cuál es su voto? En contra también. Diputado Tomás Lacomarcino. Rechazo. Argumento a favor de Don Daniel Ilayú. a favor de la indicación. A favor. Por favor, diputados, que no puede tomar la votación el secretario con tanto ruido. Doña Erika Ñanco. En contra, señor secretario. En contra. Diputado Sandón. En contra. Diputado Palma. En contra, señor secretario. Diputada Pizarro. En contra. Diputada Schneider. En contra, señor secretario. 8 votos en contra, 1 a favor, rechazado. Rechazada entonces la indicación. Pasamos entonces a ver las dos conjuntas, la 44 y 45. No sé si hay algún diputado que quiera opinar o entramos a votar de lleno. Diputado Guzmán tiene la palabra. Gracias, presidente. Me gustaría argumentar en torno a la 44 y 45 y que sea la Secretaría que elija cómo queda mejor redactada. Entiendo que tiene una diferencia de una coma solamente. Presidente, la justificación razonable se construye sobre 5 elementos, ¿ya? El primero de ellos es que surja de hechos, criterios o prácticas. El segundo, que sean invocados con ocasión del ejercicio de algún derecho constitucional. El tercero, siempre que estos puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima. El cuarto, que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios, idóneos y proporcionales. Y el quinto, que es lo que nosotros estamos y pretendemos que se elimine, es que no generen estigmatización o menoscabo en quienes se vean afectos a la distinción, exclusión o restricción. Los primeros 4 elementos son elementos objetivos, a diferencia del quinto elemento, que es un elemento subjetivo de la persona que eventualmente se vea afectada por el acto, ¿ya?
Entonces, aquí entramos en una dificultad, presidente, respecto justamente a la carga de la prueba, porque quien que toma la determinación o la decisión nunca va a poder acreditar un hecho que no le pertenece, sino que le pertenece en definitiva a quien se vea afectado, menoscabado, etcétera. Por tanto, afectaría la aplicación de la justificación razonable. Vamos a poner un ejemplo, presidente, para que se entienda bien, con cada uno de los elementos. Una organización de rescate, por ejemplo, podría establecer como requisito para poder participar en ella contar con un buen estado de salud. Entonces, el primer elemento, el primer requisito es que surja de hechos, criterios o prácticas, ¿cierto? Esto podría estar establecido en su estatuto y se cumpliría con ese elemento. El segundo es que en ejercicio de un derecho constitucional, el segundo es que esté invocado con ocasión de algún ejercicio de un derecho constitucional, y en este caso sería en ejercicio de un derecho constitucional la libertad de asociación propia de esta organización. El tercero es que siempre que estos puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima. En este caso sería justificado en contar con un personal de condiciones idóneas para la atención de la emergencia. El cuarto elemento es que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios, idóneos y proporcionales. Y aquí es que para el cumplimiento del objetivo es que este personal de emergencia cuente con un buen estado de salud. Sin embargo, el quinto dice que no genere estigmatización o menoscabo. Y aquí una persona, por ejemplo, con discapacidad física severa, perteneciente a una de las categorías sospechosas establecidas por la ley, bien podría sentirse estigmatizada o menoscabada por su exclusión, por lo que no se cumpliría con el quinto requisito. En ese entendido, invito a la comisión a que votemos a favor de esta indicación, que eliminemos este quinto elemento y de esta forma le restemos subjetividad al hecho de la justificación razonable. Eso, presidente. Gracias, diputado. ¿El Ejecutivo quiere pronunciarse sobre la materia o entramos en votación? ¿O alguien tiene una opinión discrepante? No sé. Me gustaría saber la opinión del Ejecutivo. Con mucho. Gracias, presidente, por ese interés. Y efectivamente tienen muchas ganas, Esteban, de también complementar. No opine, me interesa. Siendo bien sucinto y breve, presidente, dentro de lo posible, efectivamente yo primero saludo el ejercicio que por su intermedio el diputado Guzmán ha hecho de ver la aplicación práctica de este tema. Efectivamente existe una posibilidad de que, en el entendido de que el carácter de menoscabo y todo lo que tiene asociado, para no reproducir completamente como la expresión que esta indicación está aproximándose, tiene que ver con un hecho subjetivo de la parte que se ha sentido ofendida. Hay una discusión de fondo importante y sustantiva sobre qué tan incidente es en la configuración de los elementos. Nosotros entendemos que el espíritu general de esta ley tiene que ver con que justamente la discriminación arbitraria es una conducta que el derecho persigue, sanciona y considera un antijurídico, que tiene como efectos prácticos algunos de estos elementos. Sin embargo, nos parece que en la medida en que se ha rechazado la indicación 43, que efectivamente tenía elementos objetivos de mayor importancia, es una discusión legítima donde creemos que los diputados tienen la libertad de poder opinar en conciencia. Nosotros creemos que lo que abunda no daña, siguiendo el criterio que se ha instaurado históricamente acá en la comisión, y que por lo tanto no nos parece significativo el tener que retirar estas frases. No creemos que dañe el que esté presente, pero también creemos que en la medida en que los elementos objetivos están ya configurados, el juez de fondo tiene los elementos de fondo para poder pronunciarse sobre esta situación y tendrá que ponderar. Efectivamente, para no dejar lo que ha mencionado el diputado ahora y en anteriores intervenciones dando vuelta, hay una discusión de prueba muy relevante que tenemos que aproximarnos en el futuro. Pero sin embargo es importante precisar que las partes en el proceso tienen que probar sus alegaciones en todo momento, bajo los estándares que la ley determine, pero le corresponde al juez de fondo la ponderación y la razonabilidad de la sentencia, que además luego es revisada por tribunales superiores de justicia. Por lo tanto, tener siempre presente que los medios que establezca esta comisión en la ley tendrán que llevar a un razonamiento jurídico adecuado y que no existen en nuestra vista un peligro general de que pueda el juez fallar algo sin tener que fundamentarlo. Lo dejo presente solamente para que guíe esta discusión en general. Nosotros no vemos ninguno de los peligros que se están advirtiendo, pero esa es nuestra opinión, presidente. Esta es una indicación que efectivamente, bueno, ya no reproduzco lo que ya dije, me parece importante el ejercicio que ha propuesto el diputado Guzmán. Esa es nuestra opinión, presidente. Muchas gracias, señor secretario, por técnica legislativa. De acuerdo a su proceder, ¿cuál de las dos? Sí. Tiene la palabra. No, lo voy a ver en el contexto, una vez que ya elabore el texto definitivo. Claro, es que tengo que elaborar el texto definitivo. Si veo que la coma no es incidente o si realmente la coma tiene que por objeto separar una idea de otra, digamos, contenida en un contexto. Yo tendría que verlo, así a buenas no me atrevo. Pero
está entre las facultades que el artículo 17 del reglamento motor, que así no se preocupe, presidente. Muy ya, muy. Ahora, sugerencia a la que usted quiera. A ver, solo para terminar lo que vamos a votar. Señor secretario. Diga, señor secretario. No, que en ese sentido los aportes de los parlamentarios lo que quieran, digamos. No, pero vamos a votar la 44 y 45 juntas. En conjunto, exactamente. Sí. Y ahí después usted va a elegir cuál. Eso es lo que quiero tener claro para que no haya ningún... Que no exactamente. Habría ese acuerdo, ¿no? Pero no lo para evitarle al secretario. No, pero... No sé si hay mucha distinción, ¿no? Pero no... Sí. Presidente, yo voy a agradezco que el Ejecutivo diga en definitiva, porque eso es lo que nos plantea, que la posibilidad de eliminar la frase no afecta en el fondo que sí está. Pero yo creo, y ahí quiero discrepar con el Ejecutivo, que sí afecta, sí está. ¿Y por qué quiero dejarlo súper en claro? Porque pensemos en alguien que toma una determinación que afecta a una persona, ¿ya? Esa persona siempre se va a sentir discriminada y afectada, por tanto, quien va a tener que justificar que su decisión es una justificación razonable es quien tomó la determinación. Esa persona que tomó la determinación va a tener que probar todos los elementos consistentes en la justificación razonable, pero ¿cómo prueba que no le ocasionó un menoscabo a otro que sí siempre se siente menoscabado? Entonces, yo le pido de verdad que hagamos el raciocinio de que el que esté sí perjudica la aplicación de la justificación razonable, porque la va a hacer inaplicable. Entonces, si la vamos a dejar como un criterio dentro de la ley, tiene que ser aplicable en la práctica. O si no, un juez cuando le pregunte, ¿cumplió los 5 elementos? Pero hay alguien que dice que se sintió menoscabado. ¿Cómo yo pruebo que mi decisión no le produjo realmente menoscabo? Es un hecho negativo que yo no puedo probar. Eso, presidente. Gracias, diputado. Entonces, señor secretario, ponemos en votación. Sí. Es que, disculpe, presidente, pero que ahora... ¿Va a poner una duda, doctor? Lo que pasa es que es mucho más que haya con una coma. Hay una conjunción y. Por eso es que yo quiero que usted... Cuando yo digo siempre que estos puedan justificarse objetivamente en atención a finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios, idóneos y proporcionales, a que simplemente la coma. Pero ¿sabe por qué, secretario? Porque la I pasa, hoy día está antes del 5.º elemento. Ahora la I va a tener que estar antes del 4.º elemento. ¿Entiende? Porque si no, sería coma, tiene que ser coma, y claro, termina el quinto. El quinto que no genera esquematización, bla, bla, bla. Claro. La I tendría que pasar a estar antes del 4.º elemento de la descripción. Claro. O sea, en el punto de las otras comas no. Ya. Un poco simplemente por todo lo enunciado. Claro, porque si no habría doble I. Ya. ¿Está claro? Está clarito. Muy bien. En votación, entonces. ¿Habría unanimidad para o quieren votación? Votación, entonces. En votación, señor secretario. Diputado Cristian Araya, ¿cuál es su voto? Secretario, me sumo a la indicación. Creo que el argumento dado por el diputado Guzmán. ¿Vota a favor, entonces? Y estoy a favor. Ya, se sumó las dos indicaciones entonces. Ok. A favor entonces, diputado Araya. Diputado Jorge Guzmán. A favor. Diputado Tomás Loco Marcino. Diputado Daniel Lilayú. A favor. ¿A favor? Diputada Erika Ñanco. Por favor, señor secretario. Diputada Jimena Sandón. Diputado Hernán Palma. A favor. Diputada Lorena Pizarro. En contra, secretario. Diputada Mila Schneider. Muy breve lo que yo quiero justificar mi votación. Yo concuerdo con el Ejecutivo que la frase estando o no estando no es gravitante su presencia, pero la verdad yo me voy a tener a lo que viene del Senado, donde distintos parlamentarios rechazaron el modificar este requisito, es decir, Felipe Cast, senador Insulza, senador Latorre, senador Navarro en esa oportunidad se pronunciaron a favor de mantener este requisito, que a mi juicio, y esto no lo digo para generar ningún tipo de polémica, es una opinión jurídica más bien para que quede en el debate, sí es un concepto que se utiliza en la legislación en distintos cuerpos normativos, y el menoscabo sí puede ser probado objetivamente porque es un argumento que también usan en otros cuerpos normativos y le ha tocado a jueces ya en nuestro sistema revisarlo. Entonces no me parece un concepto tan arbitrario, toda vez que refiere no a una percepción
particular de sentirse o no sentirse discriminado, sino es un menoscabo relacionado a derechos, garantías que son sujetas y titulares las personas. Así que, dicho eso, voto en contra, presidente, pero no me parece una diferencia dramática. ¿En contra? En contra. Diputado Tomás Lago Marcino. A favor. 7 votos a favor, 2 en contra, presidente. Aprobada la indicación. Aprobada la indicación. Vamos a la indicación número 46 de la diputada Osandón. ¿Retirada, ¿La retira? Bien, retirada entonces. La número 47 de la diputada Concha, si la quiere defender antes de votar, diputada. Y la 48 también está relacionada con la indicación. Sí. La 47, 48. Sí. 47. Gracias, presidente. Bueno, esta indicación no establece qué es lo que debe determinar el juez. La frase del inciso quedaría: corresponderá al juez que conozca esta acción, ponderar y determinar a la luz de los antecedentes que obren en el proceso, siendo carga de la denunciante aportar y probar la existencia del hecho constitutivo. Por ello, y considerando lo que tiene un elemento positivo, se restringe a los hechos constitutivos. Muy bien. Estamos viendo, ¿acaso votamos las dos juntas, la 47 y 48, porque están emparejadas? Sí. ¿Habría acuerdo para votar la 47 y 48? ¿Van tomaditas de la mano? No, un minuto. ¿Sí? Para poder controlarnos. Sí, no, se no está tan fácil. Pero para ubicarlo un poquito, porque está muy rápido. Pues, Porque está reemplazando el inciso segundo, ¿no? Esto. Y esta otra. No, pero Presidente. ¿Qué estima? Son distintas. Son distintas. Pero la próxima se acerca de la... No, son distintas. ¿Sí? La 48 se acerca más a la 49. Sí. En donde también... Bueno, entonces pongamos en votación la 47. Muy bien, en votación. Presidente, es que voy a retirar mejor esa indicación porque... ¿Cuál va a retirar? La que se va a votar ahora. La 47. La 40. Muy bien, la retira. Mejor. Mejor, nos alivia. Vamos a la 48, ponemos en votación la 48 entonces. Presidente. Que está relacionada con la 49. Diputado Araya, ¿quiere intervenir? Sí, presidente, si le podemos pedir la opinión al Ejecutivo en relación a esa parte del texto propuesto. Corresponde al juez que conozca esta acción, de ponderar a la luz de los antecedentes del caso y las circunstancias materiales, se lo descargo a la parte recurrida con una justificación razonable. A ver, aquí la idea es que se están eliminando en otra parte las sanciones a aquel demandante, cliente, que empieza, lo hace por, ¿cómo se llama?, por temerario. Por tanto, esta la mejor forma también de resguardarnos frente a eso, frente al temerario, porque todo aquel que es acusado de discriminación hoy va a cargar, sea inocente o no, va a cargar con un juicio. Me parece bien que rápidamente el juez pudiese decir, sabes que no, aquí no hay fundamento, y puede hacerlo a un lado y no perseverar. Da cuenta de eso, lo aborda bien, podemos mejorar la reacción, porque el mal uso de esta ley va a conllevar, como cuando ocurre que se hacen denuncias falsas,
afecta a los que verdaderamente realizan una denuncia justificada. O sea, si el Ejecutivo Presidente se puede referir un poquito a este punto para poder analizarlo un poquito más. Muy bien. Le ofrecemos la palabra al Ejecutivo entonces para que se refiera a la inquietud que ha planteado el diputado. 48. Muchas gracias, presidente. Sí, a ver, nosotros tenemos una opinión de fondo, pero quisiéramos que se entienda que estamos en la discusión general primero, y por lo tanto la discusión de la carga probatoria debiera quedar específica más adelante. Dicho lo anterior, quisiera darle la palabra a Mario para que desarrolle en más detalle para responder a las inquietudes de diputado Araya. Tiene la palabra. Ahora, don Mario, que no sé cuál es su apellido. Bustos. ¿Ah? Mario Bustos. Para que quede en el acto. Gracias, presidente. Mario Bustos, jefe del Departamento de Análisis Normativo de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Sí, a ver, hay varias cuestiones respecto a la prueba y que son bien interesantes de abordar. Primero, como contexto general, si se quiere, en general, tanto la ley actual como el proyecto hacen que esto descanse, que el procedimiento judicial descanse en las normas del Código de Procedimiento Civil, código de principios del siglo XX, en donde la teoría de la carga de la prueba no existía propiamente. Si bien la teoría de la carga de la prueba se enseña en las universidades, en general el ordenamiento jurídico estrictamente civil, Código de Procedimiento Civil y Código Civil, no ocupan las expresiones carga de prueba ni descarga de prueba. Por lo tanto, es bueno tenerlo presente sin perjuicio de que leyes más modernas lo han recogido, pero que estos códigos decimonónicos no utilizan esta terminología. Y más bien se basan en, básicamente arranca la teoría de la carga de la prueba en Chile a propósito del artículo 1698 del Código Civil respecto a quien prueba la existencia o extinción de las obligaciones, y el artículo 724 del Código de Procedimiento Civil a propósito de la carga de la buena fe procesal cuando el juez pondera los antecedentes en la fase de valoración. Dicho lo anterior, y volviendo a la indicación, y perdón la introducción, que vamos a tener oportunidad de volver a ello más adelante. Respecto a esto, recordar que primero, y acogiendo la terminología de la dogmática que, sin perjuicio de los textos positivos, ha hecho propia la idea de la carga en general tiene dos variantes: una carga de la afirmación y una carga de la prueba propiamente tal. La carga de la afirmación es básicamente que los hechos que a la parte le benefician tienen que ser introducidos por esa parte del procedimiento. No puede esperar que la contraparte introduzca esos hechos al procedimiento. Y eso se da en la fase de discusión propiamente tal. Luego viene la segunda carga, que es la que ha cobrado más relevancia, que es la carga de la prueba, que es que una vez que una parte introduce un hecho al procedimiento, tiene el deber, si se quiere, de probar ese hecho que ha introducido al procedimiento. Y luego de ello, tanto cuando se han consumado las fases de la carga de la afirmación, en la fase de discusión, como luego la carga de la prueba, en la fase de probatoria propiamente tal, viene la fase de adjudicación, que le corresponde eminentemente al juez y que evalúa en base al material vertido en el procedimiento si adjudica o no un efecto respecto de las pretensiones de las partes. Ello es interesante respecto a estas indicaciones porque y hay que, creemos, tenerlo presente por cuanto acá tenemos una hipótesis en la cual no sabemos si estamos todavía en la fase de discusión o en la fase de prueba, y por lo tanto si es un mandato para el demandante, si es una descarga, es decir, una contraexcepción que puede intentar el demandado respecto a si estos elementos tiene que solamente afirmarlos en esta fase del procedimiento. Tampoco queda claro si es que los destinatarios son las partes respecto a si los hechos vertidos en el procedimiento tienen que ser probados por una u otra parte,
O tercero, si este es un mandato que no es para las partes, sino que es un mandato para el juez. Y si es un mandato para el juez, es un mandato una vez que ha precluido la fase tanto de afirmación como la fase probatoria. Y en consecuencia, esta indicación, por lo que también comentaba el subsecretario, parece ir más allá del ámbito de este artículo segundo, cuando ni siquiera hemos entrado a tramitar propiamente tal la acción que parte en el artículo tercero. Y por último, señor presidente, solamente precisar cuando se refiere a reglas generales de la prueba. Correcto, uno intuitivamente pudiese entender que estamos hablando de las reglas generales de la prueba en sede civil, pero la sede civil también a su vez tiene ciertos matices, particularmente respecto a la prueba testimonial y cómo se tasa esa prueba, la prueba pericial, que habla más bien de un sistema de sana crítica. El sistema de prueba se cierra con un artículo 428 del Código de Procedimiento Civil, que habla de que el juez tiene en el fondo estar a la prueba que más se acerque a la verdad, que él estimare dentro de su fase de certeza, y en consecuencia esta indicación tiene para mucho debate, pero entendemos que hay que precisar bien si estamos primero en una fase de afirmación, en una fase de prueba, en una fase de adjudicación, y para ello entendemos que hay que primero sancionar el procedimiento, las reglas del procedimiento y la estructura del procedimiento, y por lo tanto nosotros por ahora entendemos que esta indicación no debiese ser procedente, al menos en una etapa tan inicial y tan indiciaria, en la cual ni siquiera hemos entrado al procedimiento. Estamos hablando más bien de qué se entiende o no por justificación razonable. Eso por su intermedio, señor presidente. Muchas gracias, señor don Mario. Diputado Guzmán. Gracias, presidente. Nosotros, bueno, estamos votando la 48, pero la 49, yo creo que bajo la lógica que ha planteado el Ejecutivo, y quizás se lo podemos preguntar, la 49 sí hace cargo, o se hace cargo de todas las etapas y todos los elementos procesales que puede tener un juez al momento de tomar una determinación. En la forma que está redactado hoy día, y perdón que me tome el tiempo, presidente, de leer este párrafo final, dice: corresponderá al juez que conozca esta acción ponderar y determinar, a la luz de los antecedentes del caso y de las circunstancias materiales, si los descargos de la recurrida constituyen una justificación razonable. Y a nosotros nos parece más razonable que el juez pueda determinar la justificación razonable en atención a todos los antecedentes del caso y a las circunstancias materiales, no limitándose a los descargos de la parte recurrida como hoy día está redactado. Entonces, nuestro argumento, esta es una indicación que preparamos con la diputada Osandón, es rechazar hoy día la propuesta de la diputada Concha y acoger la propuesta siguiente, que es la 49, porque ahí sí se hace cargo de todos los elementos probatorios que eventualmente puedan estar al momento de que el juez tenga que ponderar si existe o no una justificación razonable. Eso, presidente. Muy bien. No sé si el Ejecutivo, ¿qué opina del planteamiento que acaba de hacer el diputado Guzmán? Muchas gracias, presidente. Compartimos el planteamiento, compartimos la lógica y de hecho compartimos incluso la forma en que pueda ser sometido a votación. Muy bien. Entonces, ¿habría acuerdo unánime para rechazar la 48? Qué lindo, sí. ¿Acuerdo unánime? No, para después votar la 49. Presidente, es que tengo ¿Usted quiere votar la 48? ¿Usted quiere quedarse con la 48? Es que tengo una observación, porque creo que la propuesta de la diputada Concha va tal vez un poquito más allá que solo apostar a que los elementos en general sean considerados por el juez, sino que impone que la prueba rendida por el actor logre desvirtuar la defensa del demandado. En el fondo, detrás de eso hay y me parece bien, hay una lógica de que demuestra efectivamente que los argumentos de quien alega discriminación tienen mayor peso que aquel que dice, ¿sabes qué? No lo hice. Creo que esto es una parte importante porque nos adelanta la discusión de más adelante sobre las cargas de la prueba y
y nos permite poder dar o comenzar a dar una protección al principio de inocencia, que es algo que tenemos que tener siempre adelante, porque hacer ejercicio de esta ley va a ser en la práctica, y permítanme tomarlo con beneficio inventario, lo que decir, de bajo costo, frente al temerario, frente al que puede mal utilizar esta herramienta jurídica para, por ejemplo, afectar la honra o la imagen de alguien. Por tanto, creo que la propuesta de la diputada Concha va un poquito más allá en ese resguardo. No, la 40 no, la 46. Sí, porque estoy hablando de 48. Estamos hablando de la 48. Sí, exactamente. Muy bien. Entonces, yo estoy por votar la 48. Sí. Muy bien. Estábamos todos por aprobar la 49 ya. Pero votamos la 48. Vamos a hacer una económica solo con el voto a favor del diputado. Puede ser, quizás en una de esas. Ya. No sería la primera vez que estoy solo. No, si me he dado cuenta. Diputado Araya, ¿cuál es su voto? Presidente, voto a favor de la propuesta de la diputada Concha. Diputado Guzmán. En contra. El diputado Tomás Lobo Marcino. En contra. Don Daniel Ilayú. Por favor. Ve que no está solo. Gracias, le agradezco al diputado Ilayú por acompañarme en este camino por el desierto. Erika Ñanco. Erika. Rechazo. Diputada Jimena Sandón. Contra. En contra. Diputado Hernán Palma. En contra. Diputada Lorena Pizarro. Diputada Mila Schneider. Venga, señor secretario. Dos votos a favor, 7 en contra. Rechazado. Entonces, ¿habría acuerdo para aprobar la 49 por unanimidad? ¿Habría acuerdo por aprobar la 49 por unanimidad? Hay el acuerdo, aprobada por unanimidad la 49, entonces. Vamos a las 50. Vine, justo llegó la... ¿Cómo, presidente? Que la 49, estamos aprobando por unanimidad la 49. Ah, ¿quiere votarla usted? Ay, bueno, por Dios. Bueno, ya, ¿quieren votar la 49? Si la aprobamos de buena fe, entiendo que las diputadas quieren votar en contra, pero ya, pero ya, en estricto rigor. Pero ya quieren votar la 49, entonces votémosla. O sea, pero el presidente sí. O sea, ya sonó la campana, igualmente está... No, pero diputado. Fair play. Yo por lo mismo. Palabra, presidente. No, pero se va a quedar más hacer una discusión. Sí, por eso, yo prefiero que continuemos, más allá de que nosotras... Como el Ejecutivo se mostró a favor de la 49, yo me imaginé que todos los diputados de gobierno estaban a favor de la 49. Muy bien. Bien, vamos a las 50 entonces. Bien, vamos a las 50. Ya, validada la 49. Bueno, antes de entrar a las 50, tengo dos indicaciones. Aquí entran las que... Ahora sí que sí. Aquí vienen unas indicaciones del A diputado. ver, pongamos atención porque no las tenemos en el texto. Estas indicaciones son para incorporar diputado Braya. Diputado Guzmán. Presidente, yo sé que es del procedimiento, pero ¿puede enviarnos una foto de la... O le puede sacar fotocopia y le reparte. Una fotito de las indicaciones que... O le puede sacar fotocopia, ¿no? Pero si en el WhatsApp siempre leerla, ¿no?
Son públicas, digo. Bien, diputado Araya, ya que ha generado tanta motivación su... Mira, presidente, parte de una buena comprensión es que lo que ahí sugiero y espero el diputado Guzmán pueda hacerlo llegar, es para dejar muy claro cómo vamos a comprender la aplicación de estos conceptos. Si ustedes ya lo tienen en su WhatsApp por si acaso. Y está escrito ¿ya? Los conceptos de identidad, de identidad y expresión de género, creo que es fundamental, y como lo que dice por ahí, lo que abunda no daña, es que nos vayamos a la ley que reconoce la protección al derecho a la identidad de género, la ley 21.120. Yo creo que radicar la comprensión allí y no de repente a otra comprensión media difusa que puede quedar en este texto, nos aclara frente al legislador, o sea, perdón, frente al juez, cómo vamos a comprender estos conceptos. Creo que nos remonta a esta ley de la República, y creo que no hace mayor daño. Muy bien. ¿El Ejecutivo tiene alguna opinión sobre esta indicación? Recordemos que ese proyecto de ley fue un impulso de los senadores Escalona, del Ejecutivo. No se deja muy claro el concepto. Subsecretario. Sí, gracias por la oportunidad, presidente, de poder replicar. Sí tenemos una opinión, acabamos de conversar muy rápidamente y por lo tanto nuevamente le entrego la palabra a Mario. No, por favor. Son sorpresas de la discusión y está bien, bienvenidas sean. Muy bien, don Mario tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, a ver, varias cosas en estos pocos minutos que logramos conversar sobre esta indicación. Primero, la ley 21.120 efectivamente define estos conceptos, tanto la expresión como la identidad de género, pero poner a disposición de la Comisión también el antecedente de esa ley. Esa ley, en general, si bien fue un hito muy importante, fue y es una ley que tiene por objeto principal asegurar el cambio de sexo y nombre registral. Por lo tanto, en general, es una normativa que descansa sobre la lógica de facultar a las personas que sienten en su vivencia interna la motivación de que su partida de nacimiento no es acorde a su identidad de género, esa modificación, y evitar de esa forma ocupar lo que hasta ese año era como una especie de salida subsidiaria, que era la ley de cambio de nombre. Eso por un lado, y por lo mismo también es que esta ley, para ninguno de los procedimientos que establece, exige ni tampoco tolera que el Estado pueda exigir cambios a la función corporal de las personas, y por lo tanto es una ley que, si bien un hito, engarza únicamente respecto a, o su énfasis más relevante está en el cambio de las partidas y en la identificación registral. Y por otro lado, también tener presente, y aquí me excusará la Comisión por no ser tan asiduo en la exposición, nos causa reparo que eventualmente, al engarzar esto únicamente al ordenamiento jurídico interno, estemos de una u otra forma dejando de lado la estructura que descansa en el derecho internacional de los derechos humanos, por el hecho solamente hacer remisión a normas legales, pensando que la ley de identidad de género, como ya señalé, fue generada con fines distintos a los cuales uno pudiese entender respecto a este inciso en específico. Eso, señor presidente, muchas gracias. Pido la palabra a la diputada Schneider. Gracias, presidente. Sí, yo quería referirme a la indicación en una línea similar a lo que señala el Ejecutivo. O sea, yo soy usuaria de la ley de identidad de género y efectivamente una ley más procedimental que de definición,
pero creo que el gran problema no se da en remitir a la ley de identidad de género, que efectivamente recoge estos dos conceptos como se recogen en nuestro ordenamiento, sino que pasa cuando dejamos sin una definición legal a los otros conceptos de protegidos de discriminación que ya aprobamos en esta comisión dentro del proyecto que estamos en discusión. Pongo, no sé, ejemplo, género, sexo, origen social, maternidad, no son conceptos que tengan definición en nuestra legislación. Entonces, al dejarlos sin definición y aludir a solamente la definición de algunos conceptos, podríamos dejar algunos conceptos más protegidos que otros, porque efectivamente quedaría un espacio de arbitrariedad para la definición legal de conceptos que no tienen definición legal, como maternidad, sexo, etcétera, que cuestión que quedaría a arbitrio del tribunal. Entonces, a mí no me parece que esta indicación proceda por el hecho de que deja algunos conceptos sin definición y por lo tanto puede dejarlos en una situación de más incerteza de cara a un proceso judicial, porque el tribunal sería el que llenaría ese vacío. Pero creo que una forma de solucionarlo, porque yo estaría en contra de esta indicación en esos términos, podría ser que se remita, por ejemplo, a que aquellos conceptos que no tengan una definición legal sean complementados con instrumentos internacionales, pensando que hay resoluciones, hay tratados que definen de buena forma conceptos que hoy no tienen definición legal, como orientación sexual, como etcétera. Porque acá solamente se remite a dos conceptos, de los dos conceptos protegidos por esta ley, y que ya aprobamos en la comisión. No sé si se entiende, me dirá el diputado Araya, pero no sé si se entiende. Eso, presidente. Muy bien. ¿Quiere contestar antes de votar? Bueno, lo primero es que tal vez hay que tener alguna diferencia, porque creo que el proyecto de ley va poco más allá que eso, no solo se circunscribe, y tal vez ahí los invito a poder revisar a los que no han revisado la ley, va más allá de lo meramente procedimental para el cambio de sexo registral. O sea, hace varias definiciones de principio, de conceptos, etcétera. Lo segundo, que es parte de una discusión tal vez más de fondo, que es dónde vamos a radicar la soberanía, si en este Congreso o en alguien que no sabemos quién es, que va a decir no sabemos qué cosa. Yo creo que, exceptuando aquellos tratados sobre internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile, creo que dejarlo así como a la definición, a la buena definición de quien en el momento quiera redactar cualquiera de estos conceptos internacionalmente, sería una cuestión que le daría una capilaridad muy grande a este proyecto. Sería una indefinición probablemente tal, sería una definición que nos llevaría a una indefinición permanente y absoluta, porque sobre todo en el derecho internacional la cosa es cambiante, mutante, todas las semanas sabemos algún cambio, sobre todo en estas materias. Pero precisamente porque son temas específicos, y a propósito de la especialización, y que son temas específicos y que van a ser en parte probablemente los temas más controversiales, el remontarnos a la ley, donde sí efectivamente lo define, creo que es un aporte para evitar doble interpretaciones, para evitar dos definiciones distintas. Oye, la ley 21.120 dice una cosa bastante clara, y eso es lo que va a comprender, punto. Es solo remontarse a la ley, una ley vigente que ha sido utilizada, que ya hay cierto conocimiento en la doctrina, etcétera. Creo que es algo que aporta, y no veo esa dificultad tan profunda que hay. Y evidentemente, presidente, no podemos estar definiendo todos y cada uno de los conceptos aplicados en un proyecto de ley, pero sí tal vez los más coyunturales, y en este caso nos remontamos a una legislación vigente, probada, y cuya aplicabilidad o cuya aplicación es en una materia especialmente sensible para las personas que se han visto en la necesidad de utilizar esta legislación. Por tanto, creo que es una ley, para que quede un poquito más redonda, creo que hacer referencia a esto daría certeza en cuanto a la utilización de estos conceptos. Gracias, presidente. Diputado Guzmán quería hacer un alcance antes de votar. Sí, al diputado Araya por su intermedio, presidente. No, estaba buscando la ley, no la encontrar. No sé si tiene a mano la definición que da la ley. Y lo segundo, si a esa definición, ¿por qué le daríamos una referencia expresa? ¿Existe alguna discusión, no sé, jurídica, doctrinaria, algo que tenga otra definición? Porque estamos haciendo referencia expresa en este caso, por eso quería saber si hay alguna razón que en definitiva, no sé, que exista una discusión jurisprudencial respecto de otra definición. Entonces sería bueno tener ese antecedente. Muy bien,
Dicho aquello, en votación. Reenvié parte En votación ahora. Bueno. En votación. Diputado Araya, ¿cuál es tu voto? Sí. Gracias, presidente. Efectivamente, solo para argumentar, efectivamente hay una discusión profunda sobre estos conceptos, tanto en la doctrina como en la comprensión, en la aplicación de esto, y por tanto, el dejar muy claro que a esto nos referimos, creo que despeja cualquier duda. Voto a favor, presidente. A favor. Por la legislación de diputado con Abstención, secretario. Abstención. Diputado Tomás Lagomarcino. Abstención. Diputado Daniel Lilayú. A favor. Diputada Erika Ñanco. Rechazo, señor secretario. Diputada Jimena Bosandón. Diputado Hernán Palma. En contra, secretario. En contra. Diputada Lorena Pizarro. Presidente, solo quisiera, antes de votar, señalar que nunca logré entender un argumento consistente en la indicación y pediría mayor claridad cuando se va a hacer una indicación. Por su intermedio, presidente, al diputado Araya. No se enoje, diputado, porque no entendí y tengo que decirlo. Estoy en contra, pero nunca entendí la razón de pretender incorporar particularmente esto. En contra, absolutamente. Gracias, diputada. Diputada Schneider. Contra. En contra. Presidente, 3 votos por la afirmativa, 4 negativas, 2 abstenciones. No Rechazada la indicación. ¿La próxima indicación también viene aquí del diputado Araya? Sí. De la... Voy a mandar la foto al tiro de la comisión. Por favor, sí. Sería para que todo poder democratizar el debate. ¿Qué pasa? A ver, no se preocupe, yo me lo sé, así que... Lo que pasa, presidente, que yo solo quiero pedir que las argumentaciones, que lo habíamos determinado así, de alguna indicación a favor o en contra, tengan los minutos que habíamos acordado que los debe tener el secretario. Y lo segundo que quiero solicitar, que según reglamento, sobre un artículo se puede hablar una determinada cantidad de veces. No pido que se sea tan estricto, pero sí yo tengo la esperanza que al menos este año logremos sacar adelante este proyecto de ley. Me da vergüenza que no avancemos en esta comisión en un solo proyecto de ley. Y a veces se dilata, y no estoy de acuerdo con esa práctica, presidente. Lo quiero expresar acá. No estoy de acuerdo. Yo puedo perder todas las votaciones que quieran, pero dilatar una discusión no me parece correcto. Y se lo quería señalar con mucho respeto a usted, presidente, y a todas y todos los integrantes, visitas y todos los que estamos en esta comisión. Muchas gracias, presidente. Muy bien, diputada, está en su legítimo derecho a entregar su opinión. Señor secretario. Bien, señor presidente, esta es una indicación para incorporar un inciso cuarto, pero bueno, rechazamos la anterior, así que vendría a ser el inciso tercero. Claro, exacto. Dice así: no serán consideradas como discriminación arbitraria las preferencias que no se manifiesten externamente en actos u omisiones concretas, ni aquellas que, aún manifestándose en actos u omisiones concretas, no causen privación, perturbación o amenaza al ejercicio de derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Vamos a esperar que el Ejecutivo se pronuncie sobre la indicación. ¿Usted la mandó al WhatsApp? Sí. Falta darle más dinamismo a la...
No, esta vez nomás. Lo que pasa es que, diputado, por reglamento las indicaciones se pueden presentar hasta antes de la votación, entonces no, yo no puedo decir, mire, no. Vamos a escuchar la opinión del Ejecutivo. ¿O quiere retirar su indicación ahora? El Ejecutivo analiza y para darle un minuto y en pos de avanzar en la discusión. No, o sea, son dos cosas. Más adelante, hacer una petición a la Comisión más adelante, viene un inciso que da cuenta que se considerará discriminación arbitraria todo acto, práctica o tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico de cualquier otra naturaleza que tenga como objetivo modificar la orientación sexual o la identidad de expresión de género. Eso es lo que viene, es la discusión que viene la próxima semana. Ah, ya, no. La próxima sesión. No, pero si podemos llegar al acuerdo de tener al menos un invitado o dos. Es que cuando estamos en discusión... No, es que en particular, no hay... Es que me remonto al acuerdo cuando hay ciertos temas específicos, y este es uno de esos temas, sobre la famosa terapia reparativa, constructiva, lamentablemente cuando estamos en discusión particular ya no hay espacio para invitados. Le pido al secretario presente que cuando acordamos, en fondo, cuáles iban a ser las normas, presidía la diputada Pizarro, dijimos que frente a ciertos temas en particular, se podía solicitar en fondo la invitación. Se requiere la unanimidad para eso y no. Yo creo que es un punto importante y me imagino, diputada Schneider, podríamos conversamos por su intermedio. Mire, no hablamos una discusión porque no la unanimidad para que escuchemos la opinión del Ejecutivo sobre esto para no entrar en una discusión que se requiere unanimidad y yo ya no la voy a dar. El Ejecutivo tiene la palabra. Sí, gracias, presidente, por su intermedio. Agradecemos nuevamente el factor sorpresa a esta cuestión. Hemos tenido, pero creo que tenemos una posición contraria, por cierto. Nos parece que nos suma a la discusión y aquí viene el detalle. Presidente. A la indicación que recién presentó el diputado Araya, 49.2, queremos prevenir dos cosas. Bueno, como el secretario adelanta, nosotros tenemos una opinión contraria a esta indicación. Creemos que lo que hace es introducir dos cosas que no parecen ser consistentes con el resto del cuerpo normativo. La primera es definir por negativo una situación, es decir, cuando dicen no será considerada como discriminación arbitraria las preferencias que no se manifiestan externamente. En nuestro derecho, los principios fundamentales del derecho tienen que ver con que la voluntad jurídica, para tener efectos jurídicos, tiene que ser externalizada. El derecho no se mete dentro del fuero interno de las personas, ya sea para valorarlo ni positiva ni negativamente desde un punto de vista jurídico. Por tanto, parece poco extraño el que una ley diga específicamente que no se va a considerar negativamente un pensamiento del fuero interno, porque eso no es algo de relevancia jurídica para el derecho. Y eso estoy hablando en tanto materias de distinto tipo en nuestro ordenamiento, no solo en materias de prevención civil. Y en segundo lugar, parece ser la segunda parte parece ser aún más compleja, toda vez que dice, aunque más se manifieste en actos o omisiones concretas que causen privación, perturbación, amenaza de los derechos fundamentales que establece la Constitución República. Es decir, hace una definición en negativo de lo que ya resolvimos en la discusión del inciso primero cuando hicimos la definición de discriminación. Por lo tanto, siguiendo el criterio de que lo que abunda no daña, en este caso hay una abundancia que sí daña, porque parece ser que la norma se torna inconsistente toda vez que define una cosa y luego define en el mismo artículo por oposición el contrario. No
no es algo que sea ni adecuado jurídicamente en nuestra opinión, presidente, y por lo tanto recomendaríamos a los señores y señoras diputados, sin perjuicio de las argumentaciones que puedan tener, el rechazarla. Muy bien. A partir de aquello, ¿usted mantiene la indicación? Sí, presidente, el punto tras de esto es, nosotros incorporamos el concepto preferencia, y preferencia efectivamente es un concepto difuso, poco claro. Las preferencias no dan cuenta de actitudes o de comportamiento o de alguna manifestación externa. Por tanto, aquí efectivamente, mediante una definición en negativo, dejamos muy claro lo que podría ser la mala comprensión, y es la preocupación al menos de esta parte, es solo se puede sancionar efectivamente nuestro ordenamiento jurídico y es relevante aquello que se manifiesta externamente. Pero si uno empieza a revisar la discusión y nos adelantamos, y aquí tengo la osadía de adelantarme a discusiones que vienen a propósito de la discusión que en otros países efectivamente dan, por ejemplo, en otros casos, y aquí insisto, tómenlo con beneficio inventario, hay líneas teóricas que por ejemplo manifiestan de que la violación, por ejemplo, en ese contexto, no requiere una resistencia manifiesta, porque eventualmente la persona que ha sido violada podría no haber quitado el consentimiento y no haberlo manifestado bajo el miedo. Hay toda una vuelta teórica que lo podemos profundizar en otro momento. Muy bien. Esos argumentos que hoy existen en la opinión pública, existen en distintas líneas teóricas, pueden llevarnos al día de mañana a sancionar meramente la preferencia, o sea, lo que le gusta o no le gusta a alguien. Y por tanto, si bien esta definición es en negativo, deja muy claro que siempre en nuestro ordenamiento jurídico vamos a perseguir aquello que tengan una manifestación externa. Eso es. Gracias. En votación entonces, señor secretario. La indicación del diputado Araya. Muy bien, señor presidente. Diputado Araya, ¿cuál es su voto? A favor. Diputada Fría está pareada. Diputado Jorge Guzmán. En contra. Diputado Carlos está pareado y Cristian Laverde está pareado. Tomás Lago Marcino. En contra. Don Daniel Ilayú. A favor. A favor. Doña Erika Ñanco. En contra. En contra. Diputada Jimeno Sondón. ¿A favor? A favor. Don Hernán Palma. Contra. En contra. Diputada Pizarro. En contra, En contra. Diputada Schneider. En contra, secretario. En contra. Presidente está pareado. 3 votos a favor. 6 votos en contra. Presidente rechazado. Rechazada la indicación. Diputado Guzmán, antes de levantar la sesión. Presidente, yo quiero tomar una solicitud que hizo el diputado Araya. Yo, de verdad que lo conversamos antes, cuando también presidía la diputada Pizarro, que en algunos temas específicos pudiésemos abrir la oportunidad de invitados, pero quizás con tiempo acotado, súper preciso, porque efectivamente la votación que viene posterior, yo incluso tenía una indicación, y en virtud de una reunión lobby que se me presentó, llegué al convencimiento que mi indicación no era procedente y por tanto la retiré. Pero justamente son en esas instancias donde agrupaciones que han participado permanentemente en este debate tengan la oportunidad, ojo que cuando digo han participado preferentemente es porque han venido a cada una de las sesiones que hemos tenido y muchas veces han pegado el pique y aquí ni siquiera hemos votado el proyecto de ley. Entonces, al menos démosle la oportunidad en un tiempo acotado a una materia específica de que puedan exponer respecto a estos temas. Yo creo que son importantes y yo le pido el acuerdo a la comisión para que tomemos desde ya el acuerdo en el tema que viene, presidente, porque es un tema relevante que requiere un análisis. Diputado, de acuerdo al reglamento, cuando se está en particular no corresponde recibir invitados. Y poder modificarlo se requiere unanimidad y como ustedes muy bien han señalado, han estado durante un año recibiendo invitados, abordando el tema. Entonces yo, por lo menos yo no voy a dar la unanimidad, porque por un lado me piden que agilicemos la tramitación y quieren dilatarla. Así que, diputada Pizarro. Sí, solo quería decir algo que me parece relevante señalar acá. Pese a las censuras interminables y todo lo que acompañó el periodo en que yo presidí esta comisión, presidente y diputadas y diputados,
tuvimos 16 exposiciones, la mayoría del sector de oposición, de la derecha, la mayoría, y dentro de ellas se habló del tema de las terapias de reconversión. Yo quiero señalar que yo no doy la unanimidad tampoco para aquello, solamente quiero expresarlo porque ya se discutió al cansancio sobre estos temas y creo que hoy día lo que corresponde es votarlo, y pido, presidente, insisto, en aplicar el reglamento porque no puede un solo diputado acaparar toda la sesión y no avanzar en este proyecto. Eso nomás, presidente, muchas gracias. Muy bien. No habiendo el acuerdo, seguimos la tramitación la próxima sesión. Diputado, antes de levantar la consulta reglamentaria, yo creo que si usted está pareado no puede oponerse al acuerdo. Me da la sensación. Porque no, pero puso ya que el subsidio tenemos a la oposición del resto. No estamos por presidente, pero sabe que hay temas que son relevantes a futuro y esa poca voluntad de escuchar a quien eventualmente, si yo no estoy pidiendo exposiciones de toda una comisión, exposiciones de 5 minutos por 2 invitados, uno a favor, otro en contra, porque de verdad que sirve para el convencimiento y la convicción de nuestra votación. Además sirve para la historia de la ley. Si aquí yo he visto algunos diputados que han hecho el análisis y han votado a favor o en contra de distintas posiciones, pero hay otros que simplemente votan en la línea que estiman que es la línea correcta. Y por aquellos que estamos haciendo ese análisis, por eso nos sirve mucho esta información, presidente. Los diputados que tengan dudas pueden recibir personalmente en su oficina y sus asesores a aquellos que quieran entregarle una opinión sobre determinadas materias. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.